Bien, el tema que vamos a iniciar es el de la literatura latinoamericana. Para hablar de literatura latinoamericana es necesario referirse a ella y esclarecer y precisar algunos conceptos desde, durante y después de 1492, que es cuando llegan los españoles a estos territorios. Pero antes de hablar de qué es la literatura latinoamericana, es importante esclarecer, bueno, qué es la literatura y qué es lo latinoamericano. Y si lo latinoamericano se diferencia de lo hispanoamericano. Es igual a hablar de latinoamericano y de hispanoamericano. Hay una gran diferencia en eso. Y los que vieron octavo conmigo el año pasado o los que están repitiendo noveno se pueden dar cuenta de que siempre recurro al mismo tema. Vamos a hacer una delimitación histórica de lo que es la literatura latinoamericana. Vamos a hablar qué es eso de la identidad y también de su delimitación conceptual. Por literatura se entienden muchas cosas. Voy a citar acá algunos de los autores más importantes que se han referido a ella. Para Barthes, la literatura es una inmensa tautología. Voy a anotar ahí qué es tautología y ahorita lo aclararemos. Para Gerard Genet, todos los libros son lo mismo, pero de distinta manera. Para Paul Mann, todos los autores son uno solo, porque todos los libros son un solo libro. Para Antonio Cándido, la literatura es un sistema. Para Paul Mann, todos los autores son uno solo, porque todos los libros son un solo libro. Para Antonio Cándido, la literatura es un sistema simbólico por medio del cual el individuo se transforma e interpreta la realidad. Y para Jorge Luis Borges, la literatura, o el lenguaje es la materia de la literatura, como los colores lo son de la pintura y la piedra de la escultura. Y para el Pedro Enríquez, la literatura debe buscar nuestra expresión y la interpretación de nuestra realidad. Esas son algunas definiciones de literatura. En todo caso, la literatura engloba y encierra todo, digamos, un mundo de expresiones que buscan explicar la realidad de los hombres, ficcionalizándola. Bien. En cuanto... ¿Están llamando a alguien de acá? ¿Están llamando a alguien de acá? En cuanto a lo de la literatura latinoamericana, pues cuando uno se pone a investigarla se da cuenta de que la mayoría de teóricos buscan, digamos, delimitarla a un problema conceptual y empiezan a abrirse o podemos empezar a hacernos preguntas al respecto de qué es la literatura latinoamericana. Algunas de las preguntas para abordar la literatura latinoamericana serían: ¿hay una literatura latinoamericana con rasgos propios? ¿Qué es la literatura latinoamericana en una región del mundo tan extraordinaria y diversa, imaginada en otro tiempo por los conquistadores como el lugar o el paraíso terrenal? ¿Desde cuándo existe o nos podemos referir con propiedad a Latinoamérica? ¿Bajo qué presupuestos podemos concebir el concepto de literatura latinoamericana como una unidad? Y si es latinoamericana la literatura indígena o las formas de relatos indígenas que había ya, es decir, en lo que hoy es Latinoamérica, antes de la llegada de los españoles. Las respuestas a todas estas preguntas nos aproximan a lo que puede considerarse como el centro de todo el problema. Porque cuando nos referimos a literatura latinoamericana, nos estamos refiriendo a los países
que, digamos, a los países a los que llegaron todos estos inquilinos hacia el año 1492. Me refiero a Colombia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Ecuador, México, todo Centroamérica. Todos estos países, incluyendo los que no incluí, hacen parte de lo que es la literatura latinoamericana. Pero hay una ruptura cuando empezamos a hablar de literatura hispanoamericana. Y es porque si yo hablo de literatura latinoamericana, tengo que incluir sí o sí aquellos países que no tienen como lengua oficial o como lengua natal el español, es decir, a Brasil, a la Guyana francesa, que aunque están en territorio latinoamericano, no pueden suscribirse o no pueden adscribirse a lo que es la literatura que se conoce como latinoamericana. Es un problema bastante, no sé, peculiar. Mientras, si hablamos de literatura hispanoamericana, estamos refiriéndonos estrictamente a aquellos países que tienen como lengua natal o como lengua natural el español. Entonces ahí ya hay una diferencia entre lo que es lo latinoamericano y lo hispanoamericano. Si vamos a tratar la literatura latinoamericana, entonces tenemos que acudir a la literatura de Brasil. Esto es a todo lo que se haya escrito en lengua portuguesa. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decirles? La literatura latinoamericana forma parte de la matriz generadora de las literaturas de Occidente. Muchas de sus cualidades se vinculan a la herencia grecolatina y sin duda a la oralidad de los primeros códices de la América indígena, es decir, a las primeras voces de América Latina. Antes de la llegada de los españoles, pues acá habían una serie de relatos que deben considerarse muy importantes porque constituyen de alguna manera la cosmovisión o las cosmovisiones o cosmogonías que habían en territorio y había ya, es decir, latinoamericano antes de la llegada de los españoles. Me refiero a relatos que los que ya han visto clase conmigo los han podido ver, como el de Yurupari, el Popol Vuh, el Chilam Balam, etc. Son relatos prehispánicos, es decir, relatos originarios donde se cuentan las maneras de vivir de los territorios, de las comunidades prehispánicas, de México, de Colombia, de Panamá. Es decir, todos estos relatos dan cuenta de unas formas de política, de unas formas de economía, de unas formas de relacionarse con el otro totalmente distintas a las formas que tenemos hoy en día. Entonces, hay que preguntarnos qué pasa con todos esos tipos de relatos cuando llegan los españoles, dónde quedan o cómo empiezan a verse, y si todos esos relatos podemos considerarlos como literatura latinoamericana. ¿Está ahí claro? Para muchos historiadores y teóricos, solamente podemos empezar a hablar de literatura latinoamericana después de la colonia y la dividen. Así, la literatura latinoamericana se puede dividir en las siguientes facetas. Se puede hablar de una literatura de la colonia, que es cuando llegan los españoles. Se puede hablar de una literatura romántica, es decir, cuando empieza todo esto de la independencia, de la época independentista. Repito, la literatura latinoamericana puede dividirse así: literatura colonial, que va desde 1492 más o menos hasta 1810. Luego de eso puede empezarse a hablar de literatura romántica latinoamericana. Luego de la literatura romántica puede hablarse de la literatura de la modernidad y finalmente de la literatura contemporánea latinoamericana. En esas facetas puede dividirse la literatura latinoamericana. Yo bien podría haber llegado y decirles, vamos a trabajar la literatura latinoamericana por épocas y empezar a derramar una chorrera de contenidos sin poner esto en cuestión. La idea de esto es que podamos
digamos, pensar qué es la literatura latinoamericana, o si no es mejor pensar en una literatura hispanoamericana. Entonces la idea no es llegar a derramarles contenido, sino que podamos criticar el contenido que se tiene sobre lo que se considera como literatura latinoamericana. Entonces había muchísimos relatos, Yurupari, Chilambalán, Popol Vuh, relatos prehispánicos que daban cuenta de las formas de vivir de las personas que ocupaban este territorio que era virgen, que era rico en oro, rico en agua, es decir, un territorio abierto, cosa que cambia con la llegada de los españoles. ¿Alguna pregunta atrás? Bien. Entonces, la literatura en Latinoamérica empieza a consolidarse es con toda la forma de pensar que traen los españoles. Es decir, todo lo que aquí había, y esto es muy importante, muchachos, todo lo que aquí había, todos los relatos, empiezan a ser de alguna manera olvidados, aniquilados, y empieza a hacerse una transculturación, es decir, empieza a imponerse en este territorio la forma de pensar, la forma de creer y la forma de concebir el mundo de los occidentales, es decir, de los europeos. Entonces, lo que empieza a escribirse, lo que empieza a pensarse y lo que empieza a hacerse en este territorio está totalmente ligado a la forma de pensar de los invasores europeos. Por tanto, toda la identidad, es decir, todos los rasgos identitarios que teníamos acá antes de la llegada de ellos, empiezan a olvidarse, es decir, empiezan a dejarse en el olvido. Y las formas culturales que se empiezan a construir están basadas netamente en el pensamiento occidental. En el pensamiento occidental. Se dice que empieza a hablarse propiamente de literatura latinoamericana solamente en el siglo XX, cosa que a mi parecer es muy graciosa. ¿Por qué graciosa? Porque se supone que veníamos de una transculturación en la que todo lo que teníamos estaba sostenido en el pensamiento occidental europeo, y que solamente a partir del siglo XX es que empezamos a adquirir una identidad propia, y empieza a haber en Latinoamérica un pensamiento ligado a la identidad, a la voluntad, a la libertad, a la angustia, a la tristeza, a la alegría y a la soledad, y se supone que ese tipo de pensamientos nos da una identidad. Entonces empiezan a escribirse un montón de obras que están ligadas a estos conceptos, tales como las de los premios Nobel. Tenemos en Latinoamérica 6 premios Nobel, a saber, Gabriela Mistral, que es una chilena, premio Nobel de 1945, Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, premio Nobel de 1967, Pablo Neruda, chileno, premio Nobel de 1971, Gabriel García Márquez, colombiano, premio Nobel de 1982, Octavio Paz, premio Nobel de 1990, y el más reciente, el peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel del año 2010. Entonces, sí puede decirse que a partir del siglo XX, la literatura que se escribe en Latinoamérica, que no propiamente tiene rasgos identitarios latinoamericanos, empieza a consolidarse con cierta identidad, entre comillas, y empieza a verse muy importante, y por eso es que nos dan tantos no, 6 premios Nobel. Y empiezan a abrirse otras corrientes. De hecho, se da el boom latinoamericano con Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, etc. Cuando la literatura latinoamericana empieza a coger ese tipo de fuerza. Pero hay que hacer una delimitación histórica del concepto.
Hay una frase muy interesante de un escritor, José Martí, que dice: no hay letras que son expresión hasta que no haya esencia que expresar en ellas. La repito: no hay letras que son expresión hasta que no haya esencia que expresar en ellas. No hay letras que son expresión hasta que no haya esencia que expresar en ellas. ¿Atrás están entendiendo? Muy bien. Del mismo modo que la denominación Nuevo Mundo, porque así le decían, o así bautizaron los españoles a América, Nuevo Mundo, del mismo modo que esta expresión todavía, digamos, encuentra sus problemas, esto hace que hablar de literatura latinoamericana exija una terminología que no se preste a equívocos y que nos permita hablar con propiedad de lo que puede considerarse literatura latinoamericana. ¿Cuál es el requisito de esta doble exigencia? Es decir, de que se exija a la literatura latinoamericana una terminología propia y un punto de vista que nos permita hablar de ella con propiedad. En primer lugar, hay que reconocer que América Latina existe como un continente que es mestizo, es decir, todos somos mestizos. Y no solamente hay que reconocer eso, sino que también hay que reconocer que estamos cargados de un montón de ideologías que se diferencian mucho entre sí. Una cosa es lo que pensábamos acá, otra cosa es lo que trajeron de España. Estos pensamientos empiezan a cruzarse y a formar otro tipo de pensamiento. Y también se impone una forma de creencia nueva, en este caso el catolicismo cristiano. Cuando acá antes creíamos en muchos dioses, para toda cosa teníamos dioses, para el agua, para el aire, para el sol, para la tierra, para la comida, para los rituales caseros. Eso empieza a cambiar y con la llegada de los españoles se trae el catolicismo cristiano y entonces empezamos a creer en un solo Dios. Así pues, Latinoamérica también empieza a constituirse en un territorio de peleas por la tierra, ¿no? Y esto abre paso a un territorio lleno de rebeldía, lleno de sangre, lleno de muerte, por imponer el poder. Es decir, ¿quién manda sobre quién? No hay letras que son expresión hasta que no haya esencia que expresar en ellas, ni habrá literatura hispanoamericana hasta que no haya Hispanoamérica. Son las palabras de José Martí citadas por Mario Benedetti. Bien. Ante todo lo que he dicho, se abre entonces la pregunta que de alguna manera ya decía al principio: ¿literatura latinoamericana o hispanoamericana? Cuando hablamos de Hispanoamérica, esta palabra nos remite a la parte del continente americano en el que el español es la lengua principal, mientras que cuando yo hablo de Latinoamérica tengo que referirme o tengo que incluir sí o sí a Brasil, a Haití, a la Guyana francesa o a otras Antillas francófonas que estén en este territorio. Entonces hay una diferencia muy grande entre lo latinoamericano y lo hispanoamericano. Para Edmundo Gormand, que es un teórico muy importante, América es, entre muchas otras cosas, una idea creada por europeos, una abstracción metafísica y metahistórica, al mismo tiempo que un programa de acción.
Estas imágenes europeas del Nuevo Mundo encuentran sus símbolos apropiados en los diversos nombres bajo los cuales ha sido conocida América. Y bueno, hay muchas otras cosas que decir, pero para cerrar, o para que quede más o menos claro a qué vamos con todo esto, voy a dejar unas preguntas abiertas. ¿Por qué ha habido cierta dilación para determinar qué es y cuál es el objeto de la literatura latinoamericana? El tema se soslaya porque hay un consenso tácito y se da por entendido de qué se trata. Complica en exceso la reducción a una eventual definición frente a un arte triangulada por la relación literatura, sociedad, estética. Es decir, que para que haya una literatura se necesita un cruce entre la sociedad y entre cierta forma de estética que puede haber dentro de esta. Solo así se da la literatura. Otra pregunta es, ¿ha sido la evolución del nombre y los nombres de América lo que ha impedido precisar su campo específico? Aunque algunas de estas preguntas pueden parecer, digamos, ingenuas, hay que recordar pues cómo se ha dado la literatura en Latinoamérica y estudiarla detalladamente, porque puede que lo que estemos estudiando no sea sino una variación del pensamiento occidental y no tenga todavía un rasgo identitario como tal. La definición, esto para cerrar, gracias. La definición de la literatura latinoamericana es un hecho inseparable de la propia definición de América Latina y de la historicidad como entidad política y cultural. Hay consenso entre muchos críticos que la ciencia de la literatura latinoamericana está en vías de constitución, es decir, que no se ha constituido todavía, y que su estado seguirá siendo un poco incierto mientras no haya claridad respecto al sociologismo, al estructuralismo vulgar y a esquemas de masas intelectuales. Sin métodos, la crítica y hablar de literatura es un poco difícil. Bien, voy a dejar hasta ahí esta parte. Lo que acabé de hacer es mencionar, quizá a grandes rasgos, una delimitación histórica y una delimitación conceptual de lo que se ha entendido por literatura latinoamericana. Como les dije ahorita, podemos dividir a Latinoamérica, a la literatura latinoamericana en varias etapas. Y yo incluyo la etapa prehispánica, es decir, la prehispánica, la colonial, la romántica, la moderna y la contemporánea. Vamos en las clases que siguen a trabajar estas etapas más detalladamente, pero no paseando sobre ustedes un montón de contenidos, sino trabajando etapa por etapa y con una mirada crítica, porque lo que yo considero que hay que hacer con todos los temas de la educación es colocarlos a juicio crítico, ¿no? Si no, pues no vale la pena. Venir acá simplemente a masticar y a tragar no vale la pena. Hay que poner todos los conocimientos y contenidos primero en crítica y luego pues que esto nos forme a nosotros de manera individual o colectiva un juicio sobre lo que se debe considerar como literatura latinoamericana. ¿Eso está claro hasta ahí? Gracias. Noveno 1. ¿Cuál grado busca?